Realmente, como sabéis, existen los libros electrónicos, podemos hacer una distinción entre lo que es un libro electrónico en general y un libro científico-técnico, que es el objetivo de esta sesión. Realmente la diferenciación es que dentro del libro científico-técnico nos vamos a referir aquellos tipos de documentos, aquellas obras que no tienen un carácter literario, ¿vale? Dentro de esta tipología del libro científico-técnico, pues podemos utilizar monografías, manuales, enciclopedias, diccionarios, teniendo en cuenta que van a tener distintas funciones. O sea, nosotros vamos a poder utilizar estos recursos para, pues, por ejemplo, transmitir resultados de investigación, para transmitir conocimientos, evidentemente. Los libros, por ejemplo, los manuales o los handbooks son documentos muy completos que nos muestran la consolidación de saberes, que nos van a servir, pues, si estamos afrontando una asignatura o tenemos que hacer un trabajo. Y también podemos usar todos estos libros electrónicos, evidentemente, para aspectos de divulgación científica. ¿Qué ventajas aporta el libro electrónico a la institución, a la universidad? Bueno, yo voy a hacer una enumeración, os voy a plantear, a no ser que queráis aportar alguna vuestra, pero fundamentalmente el libro electrónico hoy en día, como sabéis, lo que hace es que amplía las posibilidades de acceso, y esto siempre con matiz, porque el libro electrónico es verdad que hasta ahora no ha sustituido al libro en papel, pero sí es verdad que son complementarios. El libro electrónico en la universidad lo que permite también es desarrollar todo lo que son los proyectos de enseñanza virtual. O sea, estos libros electrónicos podemos aprovecharlos, podemos añadirlos en la plataforma de los profesores, normalmente mediante enlaces. Los libros electrónicos favorecen la actualidad de los contenidos. De hecho, el paso de lo impreso al electrónico en muchos casos viene también dado porque, bueno, el libro científico-técnico, por ejemplo, que se actualiza mucho, pues al ser electrónico es mucho más fácil de actualizar. Hay otra cosa que es muy importante como ventajas para la institución, es que se considera que los libros electrónicos son una herramienta fundamental para los alumnos de grado o primer ciclo. Esto un poco en la bibliografía se distingue de la diferenciación con las revistas electrónicas. Claro, es verdad que nosotros en el área científico-técnica usamos como nuestro principal tipo de documento son los artículos de revista. Pero en los primeros cursos se debería de usar sobre todo el libro electrónico, ¿vale? De hecho, como ahora veremos, el libro electrónico forma parte de la bibliografía recomendada de las asignaturas y muchas plataformas aparecen como bibliografía recomendada. Por supuesto, a las bibliotecas pues le ha aportado muchas cosas o le puede aportar muchas cosas. Por ejemplo, el tema del almacenamiento, ahorrar almacenamiento, la gran cantidad de información que podemos tener en todos esos libros electrónicos frente a lo que ocupa, ¿no?, un libro en papel. Después, los libros electrónicos, claro, se han beneficiado de todo lo que son las nuevas tecnologías y han ido incluyendo otros tipos de formatos como animaciones, sonido, imágenes, por supuesto los vídeos, etcétera. También los libros electrónicos en la biblioteca pues mejoran la interacción con el propio documento porque, como sabéis, todos estos libros electrónicos y estas plataformas, muchos de ellos tienen unas herramientas que son los visores, de manera que nosotros vamos a poder anotar, subrayar, etcétera, etcétera. Por tanto, realmente vamos a aprovechar todas las ventajas de lo que es un documento hipertextual, nos vamos a poder mover, vamos a poder buscar dentro del libro. Y hay también un aspecto que es muy interesante que atiende también las necesidades de los usuarios discapacitados, ¿vale? Esto también es importante.
Como conclusión, y me gusta comentarlo, analizarlo, yo que soy, bueno, soy bibliotecaria de hace bastante tiempo, siempre se ha vendido, ¿no?, el que el libro impreso iba a desaparecer y, sin embargo, se observa que eso no ha ocurrido y que, en principio, pues, como he dicho antes, el libro electrónico y el papel conviven y, bueno, con más motivo en bibliotecas universitarias, que son bibliotecas híbridas, donde vamos a encontrar los dos tipos de soporte. También hay algo que es importante, que a mí me gusta señalar, que es que realmente cada usuario, bueno, pues de alguna manera decide si prefiere usar ese libro electrónico o prefiere usar una versión papel o prefiere usar ambos. Y creo que eso, bueno, pues es algo que, bueno, que hay que respetar o tener en cuenta, ¿no?, que cada usuario un poco decide. Permitirme esta pequeña historia del libro, que realmente no es que yo sea una gran historiadora, sino que son algunas pinceladas que, bueno, en los cursos, en los años atrás, cuando yo he dado estos cursos, se han dado aquí en el CRAI, pues siempre hemos mantenido esta pequeña, bueno, yo le llamo como anécdotas sobre la historia del libro electrónico, para que, bueno, veamos cómo, por ejemplo, aquí tenemos un primer intento, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que hoy en día es un libro electrónico, pero es un libro que se creó en el siglo XVI, se conserva en la Biblioteca Nacional de Suecia, y es un libro que se abre de 6 formas distintas. Y es muy curioso porque realmente es un libro que están 6 libros encuadernados en uno, mediante estos ganchos que se ven aquí, y entonces el libro se abre realmente se pueden leer esos 6 libros y se abre de 6 formas distintas. Esta historia sí que es una historia bastante bonita, que es la historia de Ángela Ruiz Robles. Esta señora era una profesora, una maestra, y fijaros que realmente se considera, ella era leonesa y en el año 1949 ideó un procedimiento mecánico y electrónico que se considera realmente el primer antecedente del libro electrónico, ¿no? Ella quería que este invento se patentara en España y, de hecho, se patentó en 1962, patentó esto que veis aquí, que se llamaba la enciclopedia mecánica. Una de las cosas que, aparte de intentar aligerar la carga, porque decía eso, que los niños iban al colegio con muchos libros, y entonces en este estuche, que prácticamente cabía en una maletita, se ponía encima de la mesa y se podían acceder a la mayoría de las asignaturas del colegio, ¿no? Es que la idea realmente lo podemos trasladar a lo que tenemos ahora de libros electrónicos con sus visores, porque ella en esta enciclopedia mecánica había establecido, por ejemplo, la posibilidad de que llevara luz. En la parte delantera tenía como una pizarrita que se sacaba hacia afuera y se podía escribir. Se podían añadir anotaciones, o sea que un poco la idea. Luego, en esta tercera idea que os quiero contar, pues realmente esto lo miro porque no me lo sé todo de memoria, en 1971 es cuando comienza realmente la historia importante de los libros electrónicos de forma global. No sé si sabéis que en esos años cuando se crea el proyecto Gutenberg, sabéis que es un sitio donde se pueden acceder a un montón de libros que están en dominio público. Unos 10 años después, en 1981, se publica el primer libro digital y, bueno, yo os he dejado aquí esta imagen porque realmente, bueno, en el año 2000 se publica el primer libro completamente electrónico, completamente digital, en formato digital, o sea, que directamente nace digital, y es esta obra de Stephen King, que, bueno, por ahí he leído que en 48 horas vendió 500.000 copias. No sé si alguno lo habéis leído, pero ahí lo tenéis.
Bueno, después de esta pequeña historia, vamos ya a empezar cómo nosotros podemos recuperar y acceder. Bueno, en primer lugar, todos los libros electrónicos, individualmente, nosotros los vamos a poder recuperar desde el catálogo de la biblioteca. Pero también, en muchos casos, además de recuperarlos individualmente, claro, nosotros vamos a poder acceder a un listado de plataformas y podemos, claro, de esas plataformas que hay para todas las áreas todas las áreas de conocimiento, nosotros podemos identificar cuáles son las plataformas de libro electrónico que más cubren nuestras necesidades. Y luego, por último, voy a enseñar cómo podemos acceder también de manera rápida desde las guías por materia de las distintas bibliotecas, en este caso desde la guía de ciencias, pero las hay para todas las áreas. Más o menos estos son los puntos que debemos de tener en cuenta cuando vamos a utilizar los libros electrónicos. En primer lugar, es muy importante el uso responsable de los recursos. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que los recursos que estos libros electrónicos normalmente están suscritos, son plataformas que están suscritas por la biblioteca, por lo tanto, bueno, pues tenemos que observar todo lo que tiene que ver sobre todo con la descarga, si es una plataforma que nos hace pasar por un préstamo, pues devolver el libro. En algunos casos vamos a tener un límite a la hora de imprimir. Tener en cuenta también todo el tema de citar y referenciar, si usamos imágenes de algunas de estos documentos, pues citarlas. Sobre todo no olvidar nunca citar y referenciar. Y después es importante en algunos casos, aparte de que podamos usar el acceso remoto desde casa, es importante, en algunos casos las plataformas pueden tener algún límite en cuanto al número de usuarios simultáneos. Yo recuerdo que incluso había alguna plataforma, que ya no sé si la seguimos teniendo, que solo permitía un usuario simultáneo. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en el caso de Harrison Online, que solo permite 15 usuarios simultáneos. Por lo tanto, es importante que cuando usemos una plataforma nos desconectemos la sesión. No solo cuando abrimos nuestro perfil personal, sino cuando después dejamos de usarla, porque hay algunas que tienen un botón de desconexión. ¿Vale? Y después el acceso remoto, vamos a poder acceder desde casa. Sí es importante que tengáis en cuenta que debemos distinguir una cosa, es el acceso remoto, y otra cosa es que para hacer determinadas o usar determinadas funcionalidades de estas plataformas, la plataforma nos va a pedir un registro personal. Normalmente para todo lo que es anotar, subrayar, crear notas, guardar en la estantería o en un estante virtual o digital, como queráis llamarlo, nos va a pedir que nos creemos una cuenta personal en la plataforma. Sabéis que también además hay una serie de usuarios que no son autorizados, no es el caso porque todos los miembros de la comunidad universitaria tenemos autorizados estos recursos. Y luego también es importante cuando estamos recuperando desde el catálogo fijarnos en la ficha del recurso, eso lo vamos a hacer ahora también cuando veamos distintas plataformas, porque ahí está realmente toda la información y me va a ayudar, me puede orientar. Y luego, bajo cada recurso, pues hay un formulario de incidencia para cuando tengamos problemas técnicos, ¿no? Eso, si además tenéis algún problema que os da algún error, algún mensaje, lo mejor es captura de pantalla y adjuntarlo al envío del formulario.